Ahora sí quiero saludar a la doctora Cecilia López, que creo que ya nos escucha. Aló, yo los escucho. ¿Ustedes me Sí, escuchan? sí señora. Perfecto. Doctora Cecilia, yo sé que usted es experta en muchos temas, pero de pronto nos puede ayudar a entender un poco esto que está pasando con la comisión de acusaciones de la Cámara, o más bien prefiere que de una vez nos metamos al tema que nos compete. Pues mire, la verdad es que yo conozco muy poco de la parte legislativa. Me parece una señal muy complicada. Hay una saturación de sentimientos encontrados que ojalá se resuelvan de la mejor manera posible. Esto tiene que ser, esto es una propuesta hasta donde yo entiendo que tiene que ser sometida a votación. Yo creo que es mejor esperar a ver cuál es la solución, pero esto sí es una señal. Si ustedes leen hoy el editorial, por ejemplo, del Espectador, todo el mundo está pidiendo de alguna manera serenidad, serenidad. Nosotros con el manifiesto de los de centro estamos tratando, señores, por favor, de las dos campañas, pónganse de acuerdo en unas cosas básicas. Me gustaría hablar más sobre ese tema mientras la Comisión de Acusaciones toma una decisión. Supuesto que sí, además de ese manifiesto que usted también firmó, en donde se pide que pues se combata la polarización en el país, se acabe, bueno, no utilicemos la palabra combatir, más bien que podamos acabar o por lo menos mitigar la polarización en Colombia. ¿Cuál es la propuesta que se está haciendo? Ustedes como expertos y todas estas personas que nos nombraba Mariana aquí hacen parte de esta solicitud. ¿Qué es lo que creen que se necesita en este momento, en este marco de crispación que hay, de confrontación en las campañas y que pues estamos viendo estos escenarios? Pues mire, aquí se toman una serie de puntos y estas son personas que no están comprometidas con ninguna campaña. Esa fue una condición que pusimos. No, cada cual es libre de votar como le parezca. Eso es parte de sus derechos como ciudadano, pero es importante poner sobre el tapete unos temas que son indiscutibles en las dos campañas. El respeto a a las decisiones electorales. Es decir, yo creo que le está haciendo mucho daño, inclusive al presidente Petro, no aceptar los resultados. Ya estamos viendo que le estamos pidiendo desde todos los espacios posibles en Colombia, por favor, presidente, esto tiene un costo para la democracia muy alto, pero yo quisiera insistir que tiene un costo personal para él, porque yo sí creo que el presidente sí es un demócrata, que trata de violar las normas, pero no ha llegado a extremos. Por favor, que al final de su periodo no quede como una persona que rompió la democracia colombiana, por lo menos hizo un intento de como nada menos que como la primera figura del país de desconocerla. Ese es el punto fundamental, hay que respetar esas decisiones, que si no, mire, pensar que no va a respetar las decisiones de la segunda vuelta si no gana el pacto, cosa que nadie puede asegurar en este momento, le crea un ambiente demasiado crispado en semejantes. Nunca habíamos vivido una situación como tal. Lo otro es la defensa de la Constitución, es decir, por Dios, no más, no ha quedado tan claro. Nadie está totalmente tranquilo. Cuando Iván Cepeda dice que retira la idea de la constituyente, pero todavía queremos ver que esos votos están rotos, que no están ahí esperando que si él gana vuelven y la presente. Entonces, ese es un punto crucial, defender la constitución del 91. La preocupación, no estamos diciendo cómo, sino por Dios, el orden público está desbordado, no pueden seguir asesinando periodistas, asesinando jefes, líderes sociales. El país ha subestimado el costo infinito. No solamente son vidas humanas, es liderazgo que se pierde y que deja a las comunidades absolutamente desconcertadas, adoloridas, llenas de resentimiento, que es un sentimiento explicable, pero que no le hace bien al país. La vigencia de los derechos humanos, el tema de la corrupción, que creímos que íbamos a encontrar un camino y no lo encontramos en este gobierno. Y obviamente el tema que hay que reconocer que el presidente Petro lo puso en la agenda y va a quedar, que es la desigualdad, que no basta con reducir pobreza, que este país no puede seguir siendo tan injusto con sectores tan amplios de la sociedad. Bueno, en fin, y no quiero seguir sobre los otros puntos que son los evidentes. El tema fiscal, o sea, ahí yo sí quisiera a las dos campañas. ¿Ustedes se imaginan que no tomen en cuenta semejante problema
fiscal que tenemos, un déficit de semejante magnitud, una deuda que desborda todo lo que ha sido la historia de disciplina económica en Colombia, y aquí sí juego como economista, y están proponiendo cosas inviables. Cuando uno lee el programa de Iván Cepeda, la cantidad de subsidios, yo quisiera ver cuánto valen, ¿sí? Y además la idea de que Colombia ya y América Latina ya aprobó, y con solo subsidios corremos el peligro que se vuelva profesión ser pobre, no nos estamos insertando en la actividad productiva aquellos sectores que sí tienen potencial. Hay otros que claro que hay que darle subsidios, pero hay otros que ese subsidio debe durar hasta que lo podamos volver parte de una economía más productiva. Entonces, eso no se ha calculado. Por otro lado, la idea de Abelardo de reducir el tamaño del Estado, no sé, en un 40%, por amor de Dios, cuando usted, primero, ¿qué tan viable es? Y segundo, cuando usted corta el tamaño del Estado, si es que usted lo puede hacer, usted está cortando políticas públicas. ¿Quién asume lo que alguna de esas instituciones está haciendo? O sea, son propuestas que yo sí le pido a los dos candidatos, que se sienten a evaluar no solamente su posibilidad real, ¿sí? No solamente leal, que incluye lo jurídico, sino económico y el impacto sobre una realidad del país. Aquí tenemos 60% de la población que es pobre o vulnerable. Nadie se acuerda de los vulnerables, o sea, esa proporción de la población que está apenas por encima de la línea de pobreza, pero que no forma parte de la actividad productiva. Los vendedores de aguacates, la gente que está en las calles vendiendo tintos, dulces, porque la gente no mira que estamos hablando de esa población, no solamente de aquellos que están debajo de la línea de pobreza. Esa población merece una atención real, ¿sí? Y aquí, para eso, tienen que ser mucho más, ¿qué le dijera yo? Serios, cuantificar las cosas que están proponiendo. Cecilia, yo veo que, digamos que este manifiesto o estas solicitudes les hablan directamente a los candidatos, ¿no? A quienes están en esta contienda presidencial. Y yo ahí sí quisiera preguntarle cómo eliminar o acabar con esa polarización cuando estamos hablando de dos proyectos políticos muy diferentes, muy distantes, con prioridades también muy diferentes, pero además en el que también el electorado y los votantes pues están premiando mucho estos discursos que también resultan muy violentos, muy desde el espectáculo, desde las emociones y demás. ¿Qué pasa o qué se puede hacer frente a la polarización en un país que vota, digamos, también desde ese sentimiento de lo radical cuando tenemos estas dos posturas pues muy distantes? Yo le diría, yo estuve todo el fin de semana haciéndole un seguimiento muy cercano a los tweets. Y créame que yo jamás en mi vida, y a mí me han tocado muchas campañas, jamás había visto un nivel de agresividad tan peligroso, tan fuera de lo que es ser colombiano. Yo creo que aquí los dos candidatos tienen una responsabilidad con sus redes, con quienes los apoyan. Si ellos llegan a estar de acuerdo con unas cosas básicas, pero además le bajan el tono, nada de estripar a la izquierda, nada de mandar a que se vaya del país la gente que no le gusta la comida, la ropa, ¿esto qué es? Por Dios, a los dos candidatos, bajen el tono. Por Dios, nadie les está diciendo que se pongan de acuerdo. Bajen el tono porque ustedes estoy seguro que están de acuerdo con unas cosas sustantivas, ¿sí? Como las que nosotros agregamos aquí, seguramente hay más. Pero yo sí les pediría que hagan algo con sus seguidores. Yo personalmente jamás me había visto tan insultada en la vida. Y me parece que eso le pasa a mucha gente. Eso no nos va a callar, pero por favor, tanto Iván Cepeda como Abelardo deberían hacer un llamado a sus seguidores en redes. Hagamos un compromiso por el bien del país. El mundo entero, mire, estoy recibiendo, como yo fui embajador en Holanda, usted no se imagina la cantidad de colombianos de Holanda que me están escribiendo, que viven allá, pero adoran a su país. Me dicen, ministra, todavía me dicen ministra o embajadora o Cecilia, por favor, ustedes que tienen algo de voz, hagan algo, bajen del tono, esto va a terminar, este país es muy violento. Entonces yo sí le haría un llamado a los dos candidatos, por Dios, ustedes mismos, si están de acuerdo con unas cosas básicas, bajen el tono y pídanle a sus seguidores que dejen de insultar. En esto, mire, los seguidores del pacto están amenazando de una manera terrible y los otros
Personalmente a mí no entiendo por qué menos, porque yo he sido muy clara que no estoy con ninguna de las dos campañas. Entonces, pero estoy aterrada de que si uno creyera lo que le están diciendo, pues le toca encerrarse en una puerta, encerrar a su familia. No, este no es Colombia. Nosotros no somos así. Miren que este país ya ha tenido suficiente sangre. No toren a la gente de esa manera porque las expresiones en tweets sí se convierten en, pueden convertirse en agresiones personales. Yo he vivido eso. Así que le pido a los dos candidatos, por amor de Dios, en esta semana que falta, bájenle el tono, pero pídanle a sus seguidores en las redes que sí, sigan expresando sus ideas, pero sin insultos. Ustedes no tienen, aquí no tenemos por qué insultar. Este es un país que hasta ahora hay libertad de expresión, pero no insulten, no agredan de esa manera a la gente con la que no estén de acuerdo. Sí, ese es un mensaje bien importante, doctora Cecilia. Y también yo quisiera preguntarle justamente por una cosa que decía hace unos minutos aquí el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, quien aseguraba que, por ejemplo, la campaña de la extrema derecha era como un Frankenstein, como un monstruo creado de a pedacitos. Y yo quisiera, si usted nos pudiera decir, ¿quién creó ese monstruo? Si usted está de acuerdo con esto, no solamente en la campaña de la extrema derecha, sino este escenario que estamos viviendo también puede considerarse como un monstruo. ¿Quién creó ese monstruo? Y si podemos decir que pues no solamente la culpa es de Petro por haber profundizado la división entre todos los colombianos, sino también desde mucho tiempo atrás en el que hemos venido pues fragmentando más el país y fracturando más a los colombianos. Mire, aquí sí ha pasado, a mí esta cosa de hablar de monstruos y de descalificar la otra campaña, perdóname, señor Carrillo, me parece que eso no es la manera de manejar semejante momento tan difícil. Entre otras cosas, quiero mencionar, antes de contestarle, que hay una cosa que me preocupa. El presidente está dejando desmantelar el gobierno cuando le faltan 3 meses para hacer campaña. Y a mí que no me vengan con cuentos. Yo he sido funcionaria pública y he estado por fuera del gobierno también muchos años. Esta cosa de que están renunciando funcionarios públicos para hacer campaña. ¿Usted se imagina si la gente que trabaja con ellos, que siguen el gobierno, no va a apoyar eso usando recursos públicos? Eso me parece un llamado al señor presidente. Presidente, usted no puede desmantelar su equipo. No solamente Carrillo se salió el de la ANT para hacer campaña. ¿Ustedes no se dan cuenta de lo que eso significa? ¿Ustedes creen que los colombianos somos bobos? Claro que se van, pero los equipos que tienen, que sí tienen los recursos del Estado, van a ir donde ustedes vayan a hacer campaña. No nos crean tan ingenuos. Y eso me parece que yo no voy a hablar de que ponen en desventaja una campaña y le da ventajas a otra. Ni siquiera voy a hablar de eso. Voy a hablar del gobierno. El señor presidente Petro tiene que gobernar, a menos que hoy suceda esto que está pasando, que me parece muy complicado, pero él es el presidente hasta el 3, a menos que pase algo muy exótico que nunca ha pasado en Colombia, va a ser hasta las 3 de la tarde del 7 de agosto. Él no puede seguir permitiendo que se desmantele el gobierno. Y eso es lo que está haciendo el señor Carrillo y está haciendo el señor de la ANT, y hay rumores de que varios ministros lo van a hacer. No sean irresponsables. El gobierno es el gobierno y el gobierno sigue hasta el 7 de agosto. Digo eso. Sobre lo otro que me preguntaba era, esto no es esto de armar un monstruo. No, aquí las dos campañas están siendo exageradamente agresivas. Y aquí eso va a llevar a algo que la historia les pasará una cuenta muy dura a quienes están apoyando esas ideas. Aquí no hay ninguna campaña que sea monstruo, ninguna, a pesar de que dicen cosas absurdas las dos. Si uno mira el programa de Cepeda, yo decía, subsidios para todo el mundo, subsidios para los incapacitados, subsidios para las madres cabezas de familia, subsidios para los jóvenes, subsidios para los viejos. Pues, primero, analicen lo que significa una política del gobierno que solo da subsidio. ¿Cuánto vale? ¿Y dónde están los problemas fiscales? ¿De dónde va a salir la plata? No le prometan a la gente cosas que no van a cumplir porque a esa gente se les va a revelar. Y por el otro lado, muchas propuestas también de Abelardo tampoco toman en cuenta la realidad del país. Y yo ahí le he hecho un llamado a una persona que yo considero que conoce las limitaciones económicas de esas propuestas,
que es el vicepresidente, por Dios, póngale sensatez. Pero en las dos campañas se están diciendo cosas que no son viables realmente. Pero catalogar esto de monstruos, no, por Dios, cambien el lenguaje. Están asustando a 52 millones de colombianos. Uno no gana una elección a punta de asustar a lo que considera sus enemigos, son competidores. Y les voy a decir una cosa a los dos, tanto a Abelardo como a Iván. Cualquiera de ustedes que sea elegido presidente va a tener que gobernar con esa otra mitad del país. Esos dos sectores tienen un apoyo político muy similar, porque la diferencia entre los dos no es gigantesca. Y cuando elijamos a un presidente, va a tener que gobernar con el otro. O sea que no podemos tener un presidente que crea que va a gobernar para sus seguidores y el resto del país, ¿qué? O sea, obliga, entonces eso a gobernar para todos, eso implica que los candidatos no pueden romper la posibilidad de, si son elegidos presidentes, cada uno de ellos tiene que entender puentes, porque aquí no vamos a permitir un presidente que gobierne o solo para la derecha o solo para la izquierda. Eso no es viable y jamás Colombia había tenido dos pesos políticos tan similares, porque aquí sí pasó algo. La llegada de la izquierda, que hoy no es el 10%, sino es el 30-40%, es un cambio en la historia política de Colombia, y para mí es un mérito de Petro, porque yo sí creo que eso amplía la democracia. Por eso me parece tan insólito que la izquierda, que tiene ese mérito de haber roto el Frente Nacional y tener una democracia que admite visiones distintas, ahora ataca la democracia. Y estos señores no se dan cuenta que la historia es la que los va a juzgar. Y esto de entrar a calificar de monstruos, por Dios, manejen un lenguaje distinto, porque si no, los muertos que puede haber aquí van a ser culpa de esa tensión que no era necesaria. Es una campaña política con posiciones distintas, pero hay unos puntos que los dos van a tener que aceptar. ¿Cómo mantener la democracia? Este país, mire, un valor de los colombianos, muy en el alma de los colombianos, es la democracia. Somos si no la más antigua de América Latina. Somos los que menos dictaduras hemos tenido. No acaben con esto, por amor de Dios, en un país tan violento, no acaben con la democracia colombiana. Bueno, pues doctora Cecilia López, exministra, muchísimas gracias por este espacio y por esos mensajes. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.